Queridos, vamos a tomar contacto con Colombia, obviamente, cómo arranca la Semana Colombia, se reunió el Comité de Seguridad de dicho país, atención, las Fuerzas Armadas van a estar interviniendo también para erradicar el tema de la violencia que se ha desatado hace más de 3 semanas ya, ¿eh? Exactamente, sí. En Cali, también en Bogotá y en varias regiones de este hermoso y querido país. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos igual que siempre, ¿cómo estás? Gracias Horacio, gracias Sergio, un placer estar con ustedes acá desde Colombia y listos para poder contar un poco cuál ha sido el desarrollo de las actividades en este país. Bueno, justamente, ¿cómo arranca la semana? ¿Qué pasó el fin de semana? Sabemos que se reunió el Comité de Seguridad y ha tomado la determinación el presidente Iván Duque de sacar a la milicia a la calle, que intervenga también para garantizar la seguridad. Sí, hablamos puntualmente de que Cali ha tenido, pues, ha sido el epicentro principal de todos los problemas, de todos los desmanes vandálicos, de todo este accionar violento de las diferentes marchas. Y la presidencia o el gobierno nacional lo ha dicho. Hombre, les hemos puesto todos los representantes de los diferentes estamentos, bienestar social, personería nacional, les hemos puesto todos los ministros, ministro del Interior, que no han salido, ni ministro del Interior ni ministro de Defensa, no han salido de esta zona del Valle del Cauca para poderles prestar la mayor atención. Pero al no tener de verdad pues digamos, un compromiso de las dos partes, pero sobre todo de los marchantes o de los que protestan de estas maneras, como lo hemos visto, pues evidentemente el presidente tuvo que tomar la decisión. A los caleños, al país, tenemos que asegurarles el restablecimiento del orden, por eso he ordenado que el ejército salga a las calles para poder brindar esta seguridad que necesitan los caleños. ¿Qué ha pasado en los últimos días que se observaba en parte de la población indígena también en algunos de los movimientos que se estaban dando, en alguna de las marchas? Y vale la opinión también siempre de mencionar de que hay movilizaciones que son genuinas con los reclamos, que tienen que ver con la necesidad económica, que tienen que ver con algunas medidas antipáticas que tomó el presidente Iván Duque, que luego quedaron frisadas, ¿no?, por este tipo de manifestaciones que no siguieron adelante, pero los hechos vandálicos continuaron. Sí, sí, Horacio. Es complicado de todas maneras. Nosotros sabemos que el Consejo Regional Indígena de Colombia, el CRIC, como se conoce, pues reúne a las principales comunidades indígenas y estas que en Cauca son muy fuertes, han tenido una movilización. Generalmente ellos piden pues mayor apoyo del gobierno, mayor responsabilidad, sobre todo en las ayudas que necesita la comunidad indígena para sus sembrados y para su manutención, pero también el trato respetuoso por parte de los colombianos y el derecho al trabajo que a veces se ve un poquito cortado, que se ve un poquito obstaculizado. ¿Cuál es el problema? Hay versiones, hay versiones en Colombia donde se dice que en algún momento pueden estar siendo tentados y pueden estar siendo influenciados por alguno de estos grupos al margen de la ley. Estoy hablando de los indígenas, con el fin de que también en su accionar, en sus marchas, en sus protestas, tengan o hagan también algún tipo de actos violentos que son muy complejos. Ejemplo, ayer veíamos nosotros en un momento, en unas grabaciones, en unos videos, que la población civil salió también a enfrentar a los indígenas y a enfrentarlos de manera decente, diciéndoles, miren, ustedes están bloqueando todo el departamento, están bloqueando los camiones, están bloqueando los pasos vehiculares y no hay ninguna posibilidad de que lleguen ni alimentos ni llegue combustible a nuestras regiones y están ocasionando un daño social muy fuerte. Nosotros los vamos a bloquear a ustedes para que no sigan marchando y para que puedan también entender de que si ustedes necesitan, nosotros también necesitamos. Esa fue también ayer una de los videos principales que mandaron desde el Cauca, donde población civil se confrontó, pero de manera ordenada y pacífica, diciéndoles, nosotros los bloqueamos a ustedes para que entiendan
que nosotros también necesitamos que nos lleguen alimentos y nos llegue combustible a las zonas donde estamos. Francisco, te quería consultar, bueno, sabemos que uno de los puntos de los reclamos estaba dirigido hacia la violencia que ejercen las autoridades, en este caso la policía. El hecho de militarizar esta decisión que toma el gobierno para restablecer el control, ¿cómo puede llegar a ser tomado por la población? Parecería, a grandes rasgos, que es como echar leña al fuego, o no, quizás nos equivocamos en esto. El llamado que ha hecho la población civil, pero también lo ha hecho el gobierno municipal, el alcalde de Cali, precisamente porque pues se está considerando que la marcha y sobre todo las protestas han estado por encima de ese gobierno municipal y no atienden el llamado a la paz que está haciendo el señor alcalde de Cali o las autoridades. Entonces, en este sentido, pues ya el llamado se lo hacen al gobierno nacional, que jamás ha dejado de estar presente, pidiéndoles, por favor, miren, ayúdenos a organizar esto muy bien. Hoy, como nosotros hemos visto en el desarrollo de estas 2 semanas, que definitivamente en las mañanas hay una calma tensa, pero por las tardes salen las marchas otra vez. Muchos, y quiero aclarar esto, muchos lo hacen de manera pacífica, de manera ordenada, muchos son las marchas genuinas, tranquilas. la población Exacto, genuina. los de la marcha genuina, pero estos grupos pequeños que son de 50, 80, 100 personas, pues que salen de diferentes marchas a hacer lo que ya hemos visto en el destrozo, pues son a los que hay que buscar cómo pararlos sobre todo. Y se ha dado la orden judicializarlos, atraparlos y judicializarlos, porque definitivamente son unos reductos y son unos infiltrados que vienen con unas intenciones netamente vandálicas. Bien, Francisco, luego de la pregunta me parece muy interesante lo que te preguntó Sergio, es más allá de erradicar la violencia, por eso los miembros de seguridad, etcétera, etcétera, ¿qué está pensando el gobierno nacional como para darle solución a los reclamos de aquellos que marchan pacíficamente, de aquellos que genuinamente están reclamando un mejor bienestar porque no están llegando a fin de mes, porque están viendo decaer, por supuesto, su situación? ¿Hay algunos programas, planes que esté sacando el gobierno nacional como para alcanzar una mejoría para todos los pobladores? Las discusiones que ha tenido el gobierno, donde se ha reunido con, por ejemplo, el sector salud, se ha reunido con los jóvenes, que son los principales que marchan, y que se ha reunido con el sector industrial, el sector comercial, y todos los que tienen que ver con la representación de la economía en la región o en las regiones, pues ha sido muy puntual. Hombre, si ya acabamos nosotros de retirar la reforma tributaria, estamos dándoles a ustedes opciones de que nos propóngannos, por favor, qué tipo de soluciones y qué tipo de oportunidades quieren ustedes que se brinden. Pero la gente, digamos, a veces llega a las reuniones, pero llega con una intención más, continúa la protesta más que de soluciones. Están pidiendo oportunidad laboral, están pidiendo reactivación de la economía, están pidiendo sobre todo reactivación de determinados sectores, como los sectores de los bares, como los sectores de los restaurantes. Están diciendo los jóvenes, queremos trabajar, queremos que nos den oportunidad. Bueno, pero eso está queremos bien. No sentir... Es lo que pedimos todos en Latinoamérica, en todas partes. Fundamentalmente, pero entonces ya esta es la continuidad de las discusiones en la solución. Y el gobierno lo ha dicho, tenemos nosotros unas ayudas importantes. Cifras que presentó el DANE, ¿sí? El DANE hizo una investigación y ya determinó que mejor dicho, el 63% de esa población que pertenecía a la clase media ya pasó a la clase pobre de Colombia. El tema de la pandemia ha hecho estragos en la economía, todos lo sabemos, y definitivamente estas marchas y estas protestas, pues más allá de ser una solución, hombre, es en la mesa de negociación donde consideramos que debe resolverse.
Bien. ¿sí? Francisco, Buenos destrozos de las calles como lo están haciendo muchos. claramente. Un abrazo grande, Francisco, gracias como siempre. Abrazos. Francisco Espinel, entonces, desde Colombia, con todo lo que está aconteciendo en materia de los hechos de violencia, las marchas que se están suscitando, y Latinoamérica está de pie, claro. La pandemia desnudó la realidad social y económica de todos los países, de todos los países. Sobre todo ha golpeado fuertemente en el que se gana la moneda día a día, Claro, en aquel que está en la informalidad y que tiene que llevar un pan a su casa. ¿Y qué pasa con esto? Con la pandemia tienen que estar todos guardados, no hay bares, no hay restaurante, la gente está perdiendo su trabajo. El número que mencionaba del 63% de clase media que tenía Colombia, que se ha visto reducida a la pobreza, no es un dato menor. Y en la Argentina pasa lo mismo, y en varios países está pasando lo mismo, ¿no? Bueno, hay que ver cuáles son los planes B que tienen los gobiernos nacionales para, una vez que finalizada esta pandemia, que se espera que a lo mejor fin de año se pueda vacunar la mayor cantidad de personas posibles, rápidamente hace un rebote en los sistemas económicos a nivel mundial, porque mucha gente ha quedado en la calle, mucha gente se ha quedado sin trabajo y mucha gente no tiene para comer. Entonces están todos los caldos de cultivos, vamos a decirlo de esta manera, sí, para que cualquier infiltrado pueda hacer los desmanes necesarios y tumbar los gobiernos que se necesiten. Claro, claro que sí. Esta es la verdad. Hay una situación, Horacio, que hay que destacar, en este caso en particular, la presión que tiene el gobierno colombiano, pero no solamente presión interna, sino externa. Uy, sí. Los ojos del mundo están puestos sobre Colombia, y vos fíjate que Francia, Europa Oriental, Budapest, la capital de Hungría, Tallinn en Estonia y otros lugares han reportado grupos de protesta y apoyo al tema que se relaciona con el paro nacional. O sea que el mundo está viendo de qué manera el gobierno resuelve la situación. Francisco, el Papa, no Francisco Espinel. El Papa ahora dijo el fin de semana a través de su retweeter de que estaba preocupado por los hechos que están aconteciendo en Colombia. Se acordó un poco tarde el Papa de los católicos, pero bueno, también está mirando de cerca lo que pasa en Colombia. Continuamos con más en esta edición del Explorador.